Chicos, muy buenas tardes. Vayamos prendiendo nuestras cámaras para poder empezar con la sesión. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctor Luis Alzamora. Chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a dar inicio a las capacitaciones para el CUMIS. El tema para el día de hoy es investigación en APS y cómo plantear mi idea de investigación pico y peco a cargo del doctor Luis Alzamora. Doctor, buenas tardes. Puede empezar a proyectar su pantalla. Muchas gracias. Sí, no se olviden de empezar a grabar. Ok, gracias. Bien, buenas tardes. ¿Cómo le van a todos ustedes? Hoy día vamos a trabajar un tema muy interesante, que es partir de un problema de investigación. Me asignaron trabajar el tema de Pico, Peco y Finder, ¿no? La estrategia de Finder. Y vamos a trabajar pues todos los argumentos que están relacionados con la base de ello. Si bien es cierto, podría ser una conferencia muy corta, muy puntual, yo lo voy a tratar desde las raíces y desde las bases para que no se les olvide. Y básicamente enfocarlas dentro del contexto de el planteamiento de un problema de investigación con todas las características que deba tener. No solamente cumpliendo con los criterios que hemos visto, sino que nos da raíces a dichos criterios. Entonces, vamos a empezar con la presentación. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo se plantea la idea de investigación, ¿no? Con estrategia Pico, Pico y Finder. En primer lugar, tenemos que tener en claro la estructura de un proceso de investigación. Cuando hablamos de la estructura de un proceso de investigación, estamos hablando, señores, de todos los componentes que están vinculados a ello. Primero que nada, tenemos unas hipótesis iniciales que nos da vuelta en la cabeza, que nos permite terminar un tema. O podemos tener una observación directa. Esa observación directa pues nos puede indicar a nosotros que nos hemos percatado o dado cuenta de algo que ocurre a nivel de la realidad. Luego de esta observación directa, pues, ¿no? Definimos el tema, conseguimos información, nos documentamos, acumulamos y clasificamos información, ¿no? Elegimos el método, ¿no? Para poder hacer un trabajo, hacemos una hipótesis de desarrollo, una aplicación. Estos métodos nos permiten interpretar la información que hemos obtenido. Vamos a elegir diversas técnicas y con las hipótesis explicamos, con modelos de teorías. Cuando aplicamos ya la investigación tenemos conclusiones, verificamos, contrastamos y finalmente enseñamos o hacemos una medicina basada en evidencias, donde lo cual los resultados de la investigación se comparten con los demás. Este proceso puede ir variando, pero básicamente nos vamos a responder estas 5 preguntas básicas. ¿El qué? Siempre se sugiere conocer qué. ¿Qué cosa deseamos investigar? ¿Cuál es mi variable principal o mis variables principales como motivo de dicha investigación? Se requiere conocer una innovación, una acotación temática, una acotación espacial, una acotación temporal, por ejemplo, diabetes mellitus en el año 2020, el COVID en el año 2021, el tratamiento del COVID, la implementación o no de los equipos de ventilación positiva y su eficacia, la eficacia de la vacuna. ¿Qué vamos a investigar? Luego, el por qué. El por qué es importante porque nos permite a nosotros determinar qué queremos conocer. Las motivaciones, el condicionamiento personal, a veces la motivación es que nos piden una tesis y no nos queda otra que hacer una tesis.
o nuestra motivación es porque nos inclinamos con un área del conocimiento y en esa área del conocimiento queremos hacer la investigación. Y en ese quehacer de la investigación nosotros vamos a dedicarnos de acuerdo a nuestro gusto, orientación, expectativa, afinidad, inclinación y práctica a un tema específico y nos vamos a preguntar por qué investigamos eso, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué investigamos la eficacia de la vacuna del COVID? Porque a lo mejor estoy dedicado al área de la inmunología. Me quiero responder a por qué relaciono la diabetes mellitus con la calidad de vida, porque a lo mejor estoy trabajando en enfermedades crónicas y soy, digamos, una persona dedicada al tratamiento de la terapia hormonal. Me inclino por el área de las hormonas y me inclino por lo que implica pues esa especialidad. ¿El para qué? Para tener un conocimiento, una finalidad científica, una finalidad práctica. Porque voy a investigar, por ejemplo, el efecto del tolicizumab en el tratamiento del remdesivir, en el tratamiento del COVID junto con el remdesivir, porque voy a tener una finalidad científica, a ver si es una terapia adecuada o no. Práctica no va a ser porque es demasiado costoso. Pero, por ejemplo, una finalidad práctica, la eficacia de la vacunación, de los 4 o 5 tipos de vacunas que hay, para ver cuál funciona mejor y cuál ha tenido mayor tasa de mortalidad y morbilidad. Las eficacias las conocemos desde el punto de vista teórico, probado en otros países, pero todavía no las conocemos desde el punto de vista práctico, en nuestra realidad. El cómo vamos a investigar es el método científico, ¿no? ¿Qué se quiere conocer? El tipo de conocimiento, perspectiva y límites. Para eso vamos a establecer si es un diseño explicativo, experimental o descriptivo, y para ello tenemos que trabajar diversos tipos de técnicas y estrategias metodológicas. ¿Cuánto cuesta? Es muy importante esto porque muchos de los alumnos viven en la utopía de plantearse una investigación sin reconocer el costo real. Por ejemplo, en cuanto a costos, eh, estuve asesorando un proyecto hace un par de días de medicina que se va a hacer en el Hospital Cayetano Heredia y una de las cosas que estaba haciendo el alumno era lo siguiente. Él iba a recoger historias clínicas para poder procesar información acerca de una enfermedad. Pero a él le dan solamente la autorización de sacar 3 historias por día. Él tiene que sacar 300 historias, o sea, tiene que ir aproximadamente 100 días. Esos 100 días, ¿qué implican? Pasaje y viáticos. Digamos que tú quieres hacer un presupuesto. Ese presupuesto no va a estar orientado a irte en una mototaxi, irte en combi, sino irte en una movilidad segura. ¿Cuánto cuesta esa movilidad segura? Digamos un taxi de 15 soles y de vuelta, más tus viáticos diarios. Sale un presupuesto más o menos interesante por día, multiplicado por 100 solo en viáticos y el trabajo de campo y la movilidad, ya sale un costo bastante alto. Materiales, equipos, estadístico, redactor de revisor de estilo, metodólogo, las horas de la metodología que puede sumar o contar alguna persona que les apoye en alguna visión de ello. Todo eso acumula un costo respectivo. Y digamos, podría ser ad honorem, pero igual tiene un costo. Que sea ad honorem no le quite el costo, pero el presupuesto tiene que reconocerse siempre en cuanto a tiempo, recursos humanos, materiales, financiamiento. Y eso tiene que contemplarse en toda investigación. Si no se contempla, vivimos en una utopía. Entonces, ¿qué hacemos en una primera fase de plan de trabajo? Hay que elegir un título breve que exprese claramente lo esencial de un tema. Hay que redactar un breve resumen de la investigación. Siempre digo yo, cuando hacen un proyecto o plan de investigación, ustedes tienen que hacer un resumen a 2 páginas de todo lo que van a hacer. Si lo pueden concretar en esas 2 páginas de manera correcta, de manera fluida y en prosa, significa que tienen claro lo que van a hacer. Si no lo pueden resumir, no saben lo que van a hacer. 3. La formulación clara y resumida de los principales objetivos científicos del trabajo. 4. ¿No? Redactar un esquema que incluya los principales puntos que deberán investigarse. 5. Redacción de un listado bibliográfico documental que reúna todos aquellos libros, artículos científicos, artículos de revisión que se contemplan. 6. ¿No? La elaboración de una planificación temporal y económica, o sea, todo lo que tiene que ver con eh, recursos y presupuesto. ¿Cuáles son los criterios para seleccionar información que nosotros consideremos relevante para la fundamentación de mi proyecto de investigación? Eso significa los antecedentes. Primero, el criterio de ecuación temática, la exigencia metodológica y técnica, los criterios de suficiencia mínima que sea necesario para un estándar de confiabilidad de la investigación o de la fuente, criterios de fiabilidad de la fuente, que tiene que ser una revista indexada en Scopus, en Web Science, en JSTOR, en ProQuest, criterio de facilidad de acceso a la información, por ejemplo, un alumno proponía pues revisar la oxigenoterapia en camas UCI
y el tratamiento parenteral que se le da a los pacientes de COVID y cómo evoluciona durante los días en UCI. Muy bien, le pregunté si él trabajaba o conocía a alguien que trabaja en UCI, me dijo que no. Bueno, que iba a hacerlo con revisión de historias, pero la revisión de historias normalmente cuando el paciente fallece se va a archivo y de ahí no sale porque es un aspecto médico legal. Entonces, pero tampoco podía acceder a las historias de manera general porque UCI o COVID es un problema de riesgo. Entonces, si no tiene el contacto, la autorización, el permiso o no trabaja en esa zona para poder hacer las solicitudes adecuadas, no podríamos decir que la investigación es factible. Y de aquí surge el FINER, ¿no? Justo de esa razón del quinto criterio aparece y surge el FINER con las grandes dificultades que tienen los alumnos para poder hacer investigación y sobre todo para vivir en la utopía de que una investigación se pueda hacer cuando realmente no puede hacerse. Y para eso pues elegimos diferentes métodos, ¿no? El método descriptivo, analítico, sintético, comparativo, inductivo o deductivo. Cualquiera de los métodos que nosotros vayamos a emplear, pues tenemos que tener claro qué implica. Cuando trabajamos métodos descriptivos, hablamos de una exposición narrativa, numérico-gráfica, detallada, exhaustiva, lo más exhaustiva posible para relatar una realidad que se investiga. Es una información rigurosa, más interpretación que nos da la descripción. Tiene validez limitada para un caso particular. Y la finalidad simplemente es mostrar lo que está pasando con un rigor metodológico óptimo en tiempo, espacio, características formales y funcionales. Esto es muy valioso en unas primeras etapas de la investigación. Hoy en día muchas universidades no aceptan el método descriptivo para las tesis de pregrado porque contradice los criterios de Kerlinger, que ahorita los vamos a ver. Sin embargo, algunas universidades todavía permiten los métodos descriptivos, que se usan normalmente en epidemiología descriptiva, que se usan normalmente en escenarios como para ver tasas, incidencias, prevalencias de algún tipo de enfermedad o gravedades. Los métodos analíticos que parten de la descripción general de la realidad, ¿no? Y aquí nos permite clasificar los elementos esenciales que forman parte de esa realidad y relacionarlas entre sí. Quiere decir que vamos a poder establecer relaciones de causa-efecto, vamos a poder establecer relaciones de explicación. Y para estos tipos de análisis, pues tenemos el estructural, el funcional, el estático y el dinámico. De acuerdo a esto, serán trabajos longitudinales o transversales y por cuestión de relaciones de causalidad, pero de manera parcial, ¿no? Esto tiene una validez limitada para un caso particular. Luego viene el método sintético, ¿no? Que nos permite el conocimiento de elementos esenciales imprescindibles de la realidad y de relaciones que se unen para tratar de alcanzar un conocimiento general. Aquí, por ejemplo, tenemos estructuras ya de causalidad, ¿no? Donde tenemos la realidad como una totalidad, pero aún así tiene validez limitada. El método comparativo, ya nos vamos aproximando cada vez más a los métodos analíticos como casos y controles y cohortes que corresponden a este tipo de método, y consiste en la contrastación entre los principales elementos, constantes, variables y relaciones de la realidad que se investiga y busca semejanzas o diferencias, ¿ok? Con oposiciones o antagonías. Esto nos permite una conceptualización y clasificación de diferencias entre causas originarias e intervinientes. Por otro lado, aparte del método inductivo, viene el método deductivo, que conoce las características generales o comunes de las realidades. Generalmente esto es válido para la investigación cualitativa, que no necesariamente los hacen todos, y formulan teorías y elaboración de diferentes modelos y tiene una validez muy general. Y básicamente el método deductivo, señores, que nos permite la determinación de características y enunciados de la realidad particular que se investiga como consecuencia de características de otros enunciados. Esto sirve para predecir. Aquí, por ejemplo, aplicamos los odds ratio, los riesgos relativos, los riesgos atribuibles, básicamente que tienen su finalidad netamente predictiva. Entonces, señores, antes de abordar el pico y peco y el finer, tenemos que saber la naturaleza de la investigación. Y las reglas prácticas aquí es que la metodología debe estar sumamente clara para que cualquier investigador que logre repetir tu método pueda replicar tu investigación y encontrar los mismos resultados. A eso manda la investigación científica. Segundo, que además nunca un método puede estar condicionado a una técnica de investigación. Es al contrario, la técnica de investigación la que debe adecuarse al método y no al revés. Tercero, que cuando existen conflictos entre dos métodos hay que darle explicación al más riguroso, sujetar el más riguroso para que éste nos permita fluir en las técnicas disponibles para él, ¿no? Si tenemos una cohorte y un experimento y es accesible trabajar el experimento, pues nos decidimos por el experimento. Nunca por el más fácil, siempre por el más eficaz.
Y bueno, hay criterios de periodificación, hay la especificación de la hipótesis y también, obviamente, las fuentes informativas que son fundamentales para un protocolo de investigación y que nos van a permitir a nosotros demostrar una investigación. Entonces, ¿y todos estos métodos a qué nos van a llevar? A responder una hipótesis. Esa hipótesis, como saben ustedes, son supuestos o suposiciones a tus preguntas de investigación, dando una solución potencial al problema de acuerdo a la realidad susceptible, al marco teórico y a todo ello. Para eso tenemos tres grandes hipótesis, ¿no? Las básicas, iniciales y secundarias. Cuando hablamos de hipótesis básicas, hablamos de causas originarias, aquellas causas que están al inicio de las cosas. Cuando hablamos de hipótesis secundarias, hablamos de causas intervinientes, aquellas causas que se deben a otras causas para lograr un efecto. Por ejemplo, para la diabetes, primero hay obesidad mórbida. La diabetes, además, tiene otro tipo de problemas, como por ejemplo alteración de la calidad de vida. La obesidad mórbida no afecta directamente la calidad de vida, pero sí quizás la diabetes, que vendría a ser una causa intermedia, una causa interviniente o secundaria. Luego las hipótesis iniciales generan hipótesis de desarrollo, de verificación y finalmente las conclusiones. ¿Todo esto con qué finalidad, señores? De establecer las diferentes relaciones de causalidad. Y tenemos la causalidad única y directa, cuando una causa origina un efecto. Y una causa puede originar tres a más efectos. Hay una causa anterior o simultánea en el tiempo, causa necesaria y suficiente. Esto se le denomina causalidad determinística y es a donde queremos apuntar con nuestras preguntas pico y peco, en el mayor nivel de evidencia. Cuando nos vamos a una relación de causalidad por multicausalidad directa, tenemos que una causa 1 y una causa 2 se confluyen. Hay un efecto de iteración para poder producir un efecto 1, 2 y 3. La causa 1 sin la causa 2 no es nada y la causa 2 sin la causa 1 tampoco. Como por ejemplo el hecho de tener obesidad mórbida y además sedentarismo, ¿no? Entonces ambas van a ser condicionantes a enfermedades cardiovasculares. Estas causas anteriores o simultáneas en el tiempo y las concurrencias de las causas son necesarias y suficientes, no son independientes. Cuando hablamos de relaciones de causalidad, pueden haber cadenas de causalidad. Y acá hay mucho cuidado con la palabra variable interviniente o causa interviniente, que muchas veces lo confunden con los sesgos, o los criterios de eliminación, o los criterios de exclusión, o aquellas variables que se le denominan mal intervinientes, que no son otra cosa que tenemos que sacarlas del trabajo. Las causas originarias, que es a donde nos vamos a dirigir, originan causas intervinientes y estas causas intervinientes tienen el efecto 1 y 2. Aquí las causas anteriores o simultáneas en el tiempo. Las causas originarias son necesarias y suficientes para la categoría de los efectos de estas causas intervinientes. Y una vez que las causas intervinientes originan estos efectos, entonces tenemos causas necesarias y suficientes. Pero la una para la otra y la otra para la otra. ¿Okay? Entonces, señores, estas relaciones de causalidad también existen una variante llamada dialéctica endógena, donde tenemos pues antítesis y tesis que nos dan un suceso, que nos producen una síntesis y originan un suceso 2. Y tenemos una causalidad también dialéctica exógena, donde tenemos un suceso 1 y 2 que se interactúan entre sí, que pueden tener una tesis o una antítesis y van a generar una síntesis con un suceso 3. Generalmente estos son modelos explicativos factoriales, de los cuales trabajamos la permutación o la combinación de varias causas que van a permitir tener un potencial efecto. Y estas causas y estos efectos se hacen en poblaciones normales, básicamente con una distribución normal, ya sea en variables continuas o variables discretas, como lo están viendo acá. Esta es una distribución de campana. Para eso, señores, nosotros queremos hacer una investigación en diversos niveles de evidencia. Todos los modelos que hemos estado hablando nos van a permitir dar niveles de evidencia a nivel observacional, experimental o sintético. A nivel observacional vamos a tener reportes de caso control y cohorte. A nivel de experimentación tenemos los ensayos clínicos controlados o randomizados. A nivel de síntesis tenemos el metaanálisis y las revisiones sistemáticas. Para todos estos escenarios que ustedes ven aquí, se utilizan las preguntas de investigación o los problemas. Y esos problemas se encajan dentro de los diferentes métodos, ¿no? El PECOT, el PICO, el PECO, ¿no? Finer, o cualquier otra metodología que exista, como por ejemplo los criterios de Kerlinger-Lee, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, cuando planteas un problema, es afinar y estructurar más formalmente una idea que tienes de investigación. Y esa idea que tienes de investigación la formulas en un problema específico, en términos concretos y explícitos, escribirlo en forma clara, precisa y accesible, susceptible de investigarse con procedimientos científicos, no que quede en la nebulosa,
jamás se ha pues abordado o aterrizado. Entonces, señores, el problema hay que definirlo, delimitarlo, justificarlo. Hay que elaborar pregunta de investigación. Esta pregunta de investigación son base para los objetivos de hipótesis. Y estos orientan a la metodología, que dan origen luego a los resultados y conclusiones, que nos van a responder dichas preguntas. Pero para todo esto está en el marco de la revisión de la literatura y los aspectos éticos, como dice el final, ¿no? Entonces, estos son los criterios de Kerlin-Yarlin. Kerlin-Yarlin fue el primero que estableció los criterios de realizar un problema de investigación, antes del pico y peco y todo lo que nosotros conocemos actualmente. Entonces, Kerlin-Yarlin nos dice que para todo problema de investigación, primero que hay que expresar una relación entre dos o más variables. Ajá, interesante. Quiere decir que todos aquellos problemas que tienen una sola variable, no serían problemas de investigación científica. Entonces, Kerlinger-Lee fue bastante drástico, ¿no? Que los problemas de investigación debieran ser de analíticos para arriba. O sea, caso control, corte retrospectiva, experimentales y lo que viene. No aquello que solo cuenta con una sola variable. Entonces, que lo consideraría él como un ejercicio de aprendizaje metodológico o como simplemente una exploración. Luego dice que este problema debe estar formulado en forma de pregunta, claramente y sin ambigüedad. ¿En qué medida, por ejemplo, la calidad de atención se relaciona con la adherencia al tratamiento tuberculoso? En el Hospital María Auxiliador, en el Hospital Cayetano Heredia en el año 2020, por ejemplo. ¿O en qué medida el nivel de hemoglobina se relaciona con el rendimiento académico en niños del asentamiento urbano 2065 de Villa El Salvador en el año 2021? Claramente una pregunta. Entonces, esto implica la posibilidad de realizar una prueba empírica, de conseguir documentos y de decir con la factibilidad de realizarse de forma única y objetiva. Y esto es la razón de ser y de aquí nace, señores, el pico y el peco. ¿Cuáles son los componentes del problema? La descripción y definición del problema, delimitación del problema, preguntas de investigación, objetivos y justificación. ¿Cómo describimos un problema? La información de la situación de la salud y la atención médica en el país de un problema a estudiar. Las estadísticas relevantes de la magnitud, la frecuencia, la distribución, la edad, la etnia, el género, la sala geográfica, los grupos de población afectados por ese problema de investigación. Hay que escribir qué factores geográficos, culturales, religiosos, económicos afectan al problema. ¿Ok? Y además tenemos que hacer una breve descripción de investigaciones anteriores, acciones realizadas para resolver el problema, posición del gobierno, autoridades locales sobre el tema y discusión por lo que este problema necesita ser investigado. Entonces delimitamos el problema en un ámbito geográfico, institucional y personal. En el ámbito geográfico deberá circunscribir al área geográfica que abarque el estudio y se requieren aspectos de muestreo. Institucional se refiere a la institución o dependencia a lo que tiene alusión el problema. Y personal, las características de la población que nosotros vamos a estudiar. Entonces, en el ámbito temporal definimos claramente el periodo de tiempo en el cual vamos a trabajar. En el ámbito temático, los temas de investigación de la línea de investigación que yo estoy estudiando, para la cual soy profesional. Como yo acabo de cuestionarle 3 temas de tesis a mis alumnos que no son de su especialidad. Por ejemplo, un alumno mío de medicina está que estudia el estrés y su relación con la calidad de vida. Yo le digo, esto va para un psicólogo o quizá para un epidemiólogo que ve calidad de vida. Otro me estaba presentando el tema, por ejemplo, de seguimiento y cumplimiento de la vacunación y su relación con el retorno a vacunarse. Le digo, eso es un tema de enfermería, no es un tema de medicina. Y tienen que tener mucho cuidado con la línea de investigación relacionada con su especialidad, relacionada con su ámbito temático, porque muchas veces hay médicos que hacen tesis de enfermería y de psicología o hacen de otra área que no le corresponde porque simplemente son temas sencillos. Hay uno incluso que me presentó un tema de educación. ¿En qué medida las técnicas de estudio se relacionan con el rendimiento académico en estudiantes de medicina, de cirugía, del curso de cirugía? Porque dice curso de cirugía y ya es un tema de medicina. No, es un tema de educación. Eso vale para uno que se va a graduar en ciencias de la educación. Entonces hay que tener mucho cuidado con el área temática, por favor. A veces se nos escapa el área del tema. El profesor puede estar relacionado con el tema de educación, con la línea de investigación de educación médica. Ya, pero en el tema en el ámbito de la educación médica, pues ándate a explorar un tema de uso de maquetas en medicina, uso de cadáveres virtuales, el visible body o cualquier otro tipo de programa o paquete que implique pues el trabajo de la biomedicina en el campo, no una técnica metodológica que se usa en primaria, secundaria, superior o en cualquier instituto, ¿no? Y que luego veas con la nota o el rendimiento académico que también lo vas a ver en cualquier área, o sea, no habría ninguna diferencia hacer esa tesis en medicina o hacer esa tesis en educación inicial.
Entonces hay que tener mucho cuidado con la línea de investigación. Ejemplo, ámbito geográfico, pues es Latinoamérica. Ámbito institucional, por ejemplo, pues el que no aplique. Ámbito personal, población comprendida entre, a ver, por ejemplo, aquí estamos en el tema de diabetes mellitus, ¿ya? En ámbito personal, población comprendida entre 20 y 65 años con diabetes mellitus tipo 2. Ámbito temporal, 2007-2017. Ámbito temático, características clínicas epidemiológicas de pacientes con diabetes tipo 2. ¿Y qué quiero plantear? Una idea de investigación que quiere decir la siguiente: características clínicas y epidemiológicas de la población latinoamericana con diabetes mellitus tipo 2 en los pacientes de 20 a 65 años de edad entre los años 2007 a 2017. Obviamente es un problema grande para un metaanálisis o una revisión sistemática. También podría ser motivo de tesis si es que la universidad lo acepta. Y que si el nivel de criterio de búsqueda del alumno en cuanto a bases de datos, de base de datos, es eficiente y suficiente y la universidad cuenta con los recursos y las bases para poder hacer este tipo de trabajo. Si no, de lo contrario, tendrá que hacer un trabajo de otro tipo, ¿no? Hay que preguntarnos siempre: ¿es factible? ¿Es interesante? ¿Es novedoso? ¿Es ético o relevante? Aquí miren el finer, ¿no? Los aspectos finer que luego los voy a profundizar. Entonces, señores, las preguntas de investigación representan el qué de la investigación, orientan hacia la respuesta que se busca, deben ser precisas, claras y concretas, deben establecer los límites de espacio, tiempo de estudio, también deben precisar las unidades de observación, en qué o en quiénes. Requisitos, ¿no?, de la pregunta de investigación: que no se conozcan respuestas. Si nosotros vamos a investigar algo que ya se conoce, por ejemplo, quiero saber la prevalencia de anemia en Villa María del Triunfo, que el año pasado ha sido determinado por un alumno, ya no tiene sentido, ¿no? O, por ejemplo, identificar el número de casos con COVID positivos hospitalizados, eso está en el informe epidemiológico del centro de salud. O sea, ni siquiera tendría que hacer una tesis, solo le pido el reporte del informe, le saco copias, lo tipeo, diagramo el cuadro, y ya está mi tesis, que es una copia de un informe de otro, lo cual está mal. Por lo tanto, no, hay que estar seguro que no se conozcan esas respuestas, que sea el motivo de mi investigación el que me dé esa respuesta. Que puedan responderse con evidencia empírica en documentos científicos, que impliquen además usar medios éticos, que sean claros, que el conocimiento que se obtenga sea sustancial. Ejemplo, una pregunta general: ¿cuáles son las características clínicas y epidemiológicas de la población de Latinoamérica con diabetes mellitus tipo 2 en pacientes de 20 a 65 años de edad, ¿no?, entre los años 2007 y 2017, en caso que quiera hacer una revisión sistemática? Ejemplo de preguntas específicas para esta de acá. Las preguntas que yo debería responder son: ¿qué es la diabetes mellitus tipo 2? ¿Qué características sociodemográficas presenta la población con este problema? ¿Cuáles son las características clínicas, ¿no?, de las personas con diabetes mellitus? Algunos dirían: pero profesor, a mí no me importa estudiar las características clínicas, porque ya sabemos que hay poliuria, policuria, polidipsia, ¿no? Existe sed aumentada, aletargamiento, sueño prolongado, alteración del ritmo circadiano. No necesito. Bueno, pues le cuento que sí se necesita, porque el paciente no lee el libro para enfermarse. A ver, lees el libro Harrison y dice: a ver, me tiene que dar fiebre, me tiene que dar sequedad de boca, me tiene que dar temperaturas y me tiene que dar poliuria, poliuria, disuria, anuria, ¿no? El paciente no lee el libro. Por lo tanto, cuando ustedes ven un tratado, el comportamiento de los signos y síntomas que reporta ese tratado le pasa al 80-70% de las personas, ¿ok? No le pasa a todos. La totalidad de los síntomas más frecuentes, los síntomas, la totalidad de los síntomas solo le pasa al 40 o 35% de las personas. Se quiere decir que todos los signos o síntomas son presuntivos y por lo tanto la clínica manda, pero con los signos presuntivos. Entonces quiere decir que muchos pacientes no van a tener todos los síntomas que dice el libro. Es más, hay gente que se ha muerto de COVID sin siquiera tener signos ni síntomas. No han tenido la insuficiencia respiratoria y ha sido todo muy rápido, muy fugaz. Y le ha pasado un shock anafiláctico en minutos y se acabó. Tenemos reportes de casos muy interesantes de gente que nunca salió positivo al COVID y falleció de COVID, pero nunca dio la muestra positiva en ningún análisis sanguíneo, pero la tomografía indicó el diagnóstico de COVID. Entonces el paciente no lee el libro. Por lo tanto, como no lee el libro para enfermarse leyendo el libro, ¿ok? Entonces hay que describir precisamente las características clínicas, ¿no? Y eso es muy importante porque muchos obvian esta parte y van al resultado total y global. Y por lo tanto, ¿no? ¿Para qué, no? Porque saco de la historia el diagnóstico, cuento cuántos tienen el diagnóstico y se acabó mi tesis. Y eso no es investigación, es un reporte de caso, es un análisis, no sé, muy, muy,
muy vago de la realidad. Cuando uno quiere hacer investigación, se llama investigación porque tienes que meterte en profundidad al tema, ¿no? Pero bueno, por motivos de pandemia a veces se han estado aceptando ese tipo de trabajos. ¿Cuáles son las características epidemiológicas de la población con diabetes mellitus tipo 2? Ahora vamos a hacernos las preguntas, ¿no? Las preguntas. En primer lugar, para tener una pregunta pico, ¿no? Tenemos que tener una pregunta clínica enfocada que pueda ser respondida. Y para que pueda ser respondida tenemos preguntas de fondo y preguntas de primer plano. Las preguntas de fondo son de manera general, ¿ya? En desorden, ¿no? ¿Cuál es el desorden? ¿Tiene un desorden metabólico? ¿Tiene un desorden alimenticio? ¿Tiene algo malo? ¿No? Traducido al español, desorden. ¿Qué lo causa ese desorden? ¿Cómo se manifiesta ese desorden? Algunos le llamarían illness o enfermedad, ¿no? ¿Y cuáles son las opciones del tratamiento de ese desorden? Pero es que no todos son enfermedad. Por ejemplo, tú tienes un desorden alimenticio, que no es una enfermedad, anorexia o bulimia, y entonces puedes tratarlo, ¿no? Por eso es preferible que Pico use desorden, y definitivamente las bases dicen que se llama desorden más no enfermedad. Y para ello, ¿qué recursos de información quieres? Libros, revisiones narrativas, descripción general del tema, investigaciones. Para las preguntas del primer plano, ¿no? Preguntas específicas, concretas, identificando al paciente. Porque acuérdense que todo problema nace de la observación de un paciente. Es por eso que Pico y Peco nace de la observación e identificación de un paciente y nos hacemos preguntas acerca de ese paciente para responder en un plan de tesis aquello que nos ideamos con observación directa. Entonces, las preguntas específicas son la intervención versus la prevención. ¿Será más eficaz una intervención? ¿Será eficaz la prevención? ¿Cómo comparamos? La etiología y la causalidad. El riesgo atribuible de fumar y el cáncer o de tomar alcohol y el cáncer de hígado. El diagnóstico, la sensibilidad, la especificidad, el pronóstico, el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo, los ratio, el riesgo relativo. ¿Ok? Recursos de información, artículos de revistas científicas, resúmenes de artículos, revisiones sistemáticas, y aquí nos vamos a tener que tener preguntas a respuestas específicas para tener claro nuestro pico, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el formato pico? En primer lugar, la P es el paciente, I la intervención, C la comparación y O el outcome o resultado. P de paciente, ¿no? Puede ser población o problema. ¿Quiénes son los pacientes o las poblaciones que tienen la enfermedad? ¿Cuál es la enfermedad, ¿no? ¿Qué les afecta a ellos? Entonces, por ejemplo, nuestra población son mujeres gestantes, pacientes diabéticos, hombres con cáncer, ¿no? ¿Cuál es la intervención? ¿No? ¿Qué se desea hacer con este paciente? Por ejemplo, dar un tratamiento, un diagnóstico para ver sensibilidad o especificidad, o una observación. C, intervención de comparación. Si acá lo hemos intervenido con un experimento en la comparación, ¿cuál es la alternativa? El gol estándar, el control de ello, el placebo. Y outcome o el resultado. ¿Cuáles son los resultados relevantes? Por ejemplo, la morbilidad, mortalidad, muerte, complicaciones, ¿no? O agravamiento de la enfermedad o curación. Por ejemplo, yo tengo un trabajo que dice en qué medida el empleo de metformina se relaciona con el nivel de recuperación de pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Entonces, la variable independiente sería uso de metformina. La variable dependiente sería recuperación de pacientes diabéticos, ya sea en sus niveles de azúcar en sangre, más todos aquellos otros efectos predictivos, ¿no? Entonces, mi población es pacientes diabéticos. Perfecto. Mi intervención, le doy metformina. Mi comparador, no, profe, no hay. No, como que no hay. Si le das metformina, el otro sería un grupo control. Profe, no le doy nada. ¿Es ético no darle nada? Bueno, entonces dieta y ejercicios, ya. Tu comparador es dieta y ejercicios. El otro, dietas y ejercicios más metformina. O le das alguna otra alternativa de tratamiento, aparte de la metformina, como comparador, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu outcome o resultado? Sus niveles de azúcar en sangre, su peso, su cantidad de masa magra, ¿no? Entonces, ese sería nuestro pico. A ver, otro ejemplo. ¿En qué medida o es más eficaz
el tolizumab, ¿no? No, es más eficaz el remdesivir que el aciclovir en el tratamiento de la infección viral por MERS. Muy bien, entonces tenemos la población, todos los pacientes enfermos con MERS, ¿no? Que es el coronavirus, el primero que hubo. Ok, entonces ya, todos los pacientes enfermos con MERS. Intervención, le vamos a colocar remdesivir a un grupo de pacientes enfermos con MERS para ver su respuesta. El comparador, no utilizamos remdesivir, sino utilizamos aciclovir. Su comparación, gol estándar, lo que siempre se usa. Y el outcome o el resultado, ¿qué va a ser? ¿No? La respuesta del sistema inmunológico al tratamiento de la enfermedad, porque estamos dando antivirales que van a manejar la cantidad, ¿no?, de virus en sangre y cómo el sistema inmunológico y el sistema mayor de histocompatibilidad va a reaccionar en relación a la carga viral. Entonces el outcome sería, pues, la cantidad de carga viral, la respuesta inmunológica, ¿no?, el nivel de recuperación del paciente. Muy bien, eso es con respecto a pico. Pero ¿qué pasa con respecto a peco? Acá cambia la cosa, ¿no? Porque el peco puede variar. Y aquí quiero que me presten mucha atención, porque el peco puede variar a una magnitud muy grande, ¿eh? Cuando hablamos de peco, hablamos ya no de un estudio de intervención o experimental, o puede ser de intervención, pero que no la hayamos hecho nosotros, o una cohorte en la cual estemos observando la intervención de otro interventor, ¿no? Como por ejemplo la puesta de vacunas, donde nosotros no la hacemos, pero podemos observarlo. ¿No? En el PECO es diferente, ¿no? Acá tenemos el paciente, población o problema, acá la exposición, la comparación y el resultado. A ver, por ejemplo, tenemos en qué medida el consumo de cigarrillos se relaciona con el cáncer de pulmón en pobladores de el distrito pesquero de Chimbote, Nuevo Chimbote. ¿Okay? Fuman bastante porque hace mucho frío en las madrugadas y pescan. Ok, perfecto, en ese grupo tenemos pues esas variables. La población son pacientes pescadores de la ciudad de Chimbote, de 40 a 60 años. Profe, ¿enfermos? No, 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 un enfermo, porque vamos a partir de la exposición. Entonces, la exposición, ¿quién van a hacer? Los fumadores. El control, ¿quién va a hacer? Los no fumadores. ¿Y qué vamos a observar en el loco? El resultado, si hicieron o no hicieron lesiones premalignas a nivel de pulmón. Sí generaron lesiones premalignas en parénquima pulmonar. ¿Ok? Muy bien, clarísimo en lo que es una corte ambipectiva, una corte retrospectiva o una corte convencional. Pero ¿qué pasa en un caso control? Ajá, el PECO cambió. A ver, vamos a ver, profe, el mismo trabajo, pero pacientes con cáncer y pacientes sin cáncer. Yo no quiero ver la exposición de fumar, sino los que tienen cáncer y los que no tienen cáncer. Entonces cambia la cosa. A ver, mi trabajo va a ser siempre en pacientes pescadores de 40 a 60 años. 40 a 55 años, por decir ya. Esa es mi población. Pescadores de 40 a 55 años. Exposición, ¿no? Exposición. Vamos a ver la prevalencia de consumo de cigarrillo. Muy bien, comparador. Momento, todavía no lo toco. Como es un caso control, parte del efecto en el presente, la causa en el pasado, o sea, quiere decir es con cáncer, sin cáncer, empiezo por el outcome y digo, el outcome o la variable de respuesta es los que tienen cáncer de pulmón. Entonces mi outcome va a ser el cáncer de pulmón. Muy bien. Y mi comparador va a ser los no expuestos o el no outcome. En este caso va a ser el no outcome. ¿Ok? Los que no tienen el resultado. Entonces aquí va a ser el O, el resultado, o sea, el cáncer de pulmón, el comparador no cáncer de pulmón, y el motivo de investigación va a ser mi exposición, la E. Entonces, cuando uno hace una cohorte, una intervención, un trabajo analítico, prospectivo, no hay problema, el pico y el peco facilísimo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando es un caso sin controles? Se destruyó el pico y el peco. Hay que hacer la variación. Entonces, vuelvo a repetir. A ver, ¿en qué medida el consumo de licor se relaciona con la cirrosis hepática? Mi población, pacientes de 60 a 75 años. Mi exposición, consumo de licor. El outcome,
cirrosis hepática. El comparador, no cirrosis hepática. Por lo tanto, el motivo de mi investigación, ¿cuál será? La exposición. ¿Ok? Eso solamente es para la variante de casos y controles. Entonces se los aclaro aquí, ¿no? Porque esta es una situación muy interesante, donde el PECO y el PICO no se aplica para los casos y controles, pero con una variante que la da Feinstein es tranquilamente aplicable. Entonces, ¿por qué usar el PICO? Define el problema, aclara propiamente, ¿no? Todo lo que queremos investigar, identifica los conceptos, términos a buscar, claramente nos muestra las variables, hace preguntas centradas en el paciente y el tratamiento, por ejemplo, en el tratamiento de la neumonía neumocócica, debería ser diferente para el paciente anciano, severamente con problema mental, el paciente con cáncer terminal, el paciente joven, con más de 2 hijos, definitivamente van a haber variaciones. Por eso que vamos a identificar claramente la población y esto nos ordena muchísimo. ¿Y cómo nace? ¿No? Todo tema de investigación, señores, nace observando un caso. Nunca un tema de investigación nace pues observando a ver, mis 30 años de experiencia como gran investigador, observando todo y analizando pues en mi escritorio a ver cómo se presentan las cosas. No, no, no. Todas las investigaciones surgen observando un caso en el campo clínico. Entonces, por ejemplo, un paciente de 54 años de edad fue diagnosticado con cáncer de próstata de grado intermedio y se requiere saber si debe someterse a una prostatectomía radical o radioterapia. Le preocupa la muerte por cáncer de próstata y también los riesgos de impotencia e incontinencia. Entonces, ¿cuál es la formulación de la pregunta clínica que nosotros haremos en el pico para luego convertir en un problema de investigación? ¿No? El P, la población, es el paciente, ¿no? Varón de 54 años con cáncer de próstata de grado intermedio. Y la intervención, prostatectomía radical. C, intervención de comparación, tratamiento con radioactividad. O resultado, reducción del riesgo de mortalidad, impotencia e incontinencia. La pregunta clínica está enfocada es, ¿no? En pacientes varones de 54 años con cáncer de próstata de grado intermedio, la prostatectomía radical es más efectiva en comparación con el tratamiento con radiación para reducir el riesgo de mortalidad, impotencia e incontinencia. ¿Se dan cuenta? Y yo ampliaría un poco, diría en varones de 50 a 60 años, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra pregunta de investigación que surge del pico analizado de un solo caso. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes a medida que van a hacer su práctica clínica o su internado o su trabajo en los últimos ciclos, ir analizando los casos individuales que son la razón de ser de las tesis, ¿no? A mí me molesta mucho cuando un alumno me manda un WhatsApp o me manda un correo y me dice, ah, maestro, quisiera que me diga usted qué tema puede investigar. A ver, ¿qué tema está de moda? ¿Qué tema está bonito? A ver, ¿qué me recomienda que haga mi tesis? No hay nada más descabellado, ¿no? En primer lugar, ¿qué te gusta? ¿Cuál es tu área? ¿En qué te apasiona? ¿Cuál es tu potencial especialidad? ¿Por qué tema te inclinas? No, no creo que a todos les guste pues la neumología, a lo mismo que la ginecología o lo mismo que lo que es la neurología. O sea, primero empieza por tus gustos, tus inclinaciones, tus perspectivas, tus apreciaciones, tus inclinaciones, tu pasión. Luego ubica tus casos en tus pacientes y luego saca tu pico, ¿no? O sea, en ese orden, ¿no? No puedes preguntarle nunca a un asesor y ni permitirle a un asesor, a un profesor que te cambie el tema, porque es tu tema, tu tema. Lo que hace un asesor y un profesor lo que puede hacer es darle forma a tu tema, ayudarte a reorientarlo, mejorarlo, potenciarlo, pero jamás cambiarlo. Porque si ellos quieren hacer esa investigación, que la hagan ellos. Es tu investigación y tú tienes que surgirla, obviamente, de tus gustos, de tus pasiones, de tus inclinaciones. Luego ves tus casos y sacas tu pregunta de investigación. Nunca se comete ese grave error porque de lo contrario vamos a hacer una investigación infeliz. Es como que si te obligaran a casarte, estábamos en el siglo XVIII y te obligaran a casarte en un matrimonio arreglado con el vecino. Mamá y papá ya acordaron casarte, igual, ¿no? Preguntarle a un asesor o a una persona que te dé un tema de investigación es lo mismo. Vas a hacerlo sumamente infeliz. La idea es que salga de ti el tema de investigación y sale bonita la investigación. ¿No? Las preguntas etiológicas y de riesgo, por ejemplo, ¿qué causa una enfermedad o condición de salud? Que es otra fuente del pico, ¿no? El reverso de las preguntas de la intervención se ocupan de los resultados perjudiciales y de la actividad o exposición. Por ejemplo, desarrollamos una pregunta clínica para el caso. Eh, una mujer es fumadora, ¿no? Sabrina es fumadora y acaba de descubrir que tiene 3 meses de embarazo y dejó de fumar inmediatamente, pero le preocupa a su bebé.
en desarrollo que fuera lastimado o fuera perjudicado por el cigarrillo. Y si el bebé corrija de tener problemas de desarrollo, ella pregunta si fumar durante el primer trimestre puede dañar a su bebé y surge una bonita tesis, ¿no? Hacemos el pico, ¿no? Bebés de madres fumadoras, la población, la intervención, ¿no? O la exposición, ¿no? Aquí yo le pondría pico. Fumar en el primer trimestre, el comparador, no fumar, y el outcome, incremento el riesgo de desarrollo de problemas, ¿no? Sobre todo de tubo neural o de problemas de desarrollo psiquiátrico, psicológico. Entonces la pregunta sería, ¿los bebés de madres fumadoras en el primer trimestre del embarazo corren mayor riesgo de desarrollar discapacidades? Primera pregunta, ¿no? Entonces, si el cigarro ocasiona, ¿no? Algún tipo de problemas. Entonces sale rápidamente nuestra pregunta pico. Johnson le llama PECOT, que diga PICOT, ¿no? Y agrega lo siguiente, ¿no? El tiempo. P, población, que es la población de pacientes de problemas en que hay que centrarse en la investigación y de intervención, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en este paciente para mejorar el problema? Comparador, cuáles son las alternativas de la intervención. O, outcome u objetivo, que se mejorará, ¿no? En los pacientes o el problema. Y tiempo, cuánto tiempo tras la intervención va a ser beneficiado el paciente. Se llama PICOT, ¿no? Nuestro lema PICO. Entonces acá tenemos, por ejemplo, identificar un problema. ¿Cuál es el mejor manejo de la cirugía laparoscópica con complicaciones intraoperatorias de la enfermedad diverticular en nuestros pacientes? La población. En primer lugar, hay que enfocarla en criterios de inclusión, exclusión, eliminación. Edad, sexo, ¿no? Edad, pacientes pediátricos, adultos o ancianos en primer lugar. Hay que identificar claramente qué tipo de pacientes. Sexo, hombre, mujer o ambos. Hay que ser muy claros en eso porque si nos ampliamos demasiado vamos a perder con variables intervinientes o confusoras. Pacientes subsidiarios de cirugía programada, con urgencia o ambas. Pacientes críticos, pacientes con deterioro cognitivo, pacientes con dificultad para comunicarse. ¿A quién vamos a investigar? Por eso hay que delimitar en la población los criterios de inclusión, exclusión y eliminación, porque toda investigación, señores, se hace en muestras que provienen de poblaciones homogéneamente definidas, porque la población no existe en una investigación. La población se define. Y la población se define y se hace un diseño de población que cumple el criterio de inclusión, exclusión y eliminación. Esa población es homogénea y la muestra me va a permitir a mí generalizar resultados a esa población homogénea, no a otra. La intervención, en este caso, es la laparoscopía guiada por mano. El comparador, la cirugía abierta. Si hago laparoscopía, la comparación es cirugía abierta, que es el gol estándar. El outcome, la variable dependiente o de resultado, ¿no? Tenemos el tiempo de cirugía, días de recuperación intestinal, días de la estancia hospitalaria, escala de dolor postoperatorio, incidencia de complicaciones intraoperatorias, incidencia de complicaciones postoperatorias. El T o el tiempo, porque le llama Picot Johnson, ¿no? Nada más finalizar la intervención, 30 y 60 minutos tras la intervención, 2 a 4 horas tras la intervención, 8 horas después de la intervención, más de 24 horas tras la intervención y seguimiento tras el alta del hospital. Ese sería el tiempo de seguimiento, ¿no? Paso 3, centramos la pregunta de investigación, continuamos con el pico. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Adulto con enfermedad diverticular sometido a cirugía laparoscópica con complicaciones intraoperatorias. La intervención, laparoscopía guiada por la mano. La C, ¿no? El comparador, cirugía abierta. El outcome, ya habíamos dicho, tiempo de cirugía, días para recuperar el nivel funcional, complicaciones intraoperatorias, posoperatorias, y las covariables que podemos encontrar, o variables confusoras o marcadoras del efecto, son importantes de ver. El tiempo, una semana. Sigamos variando. Pregunta de investigación en los pacientes adultos con enfermedad diverticular tratados mediante cirugía laparoscópica en lo que se le complica la intervención. Nueva pregunta, ¿no? La laparoscopía guiada por la mano produce mayor rapidez en la recuperación funcional, menor estancia hospitalaria, menor incidencia y complicaciones y menor tiempo de quirófano en la cirugía que la cirugía abierta de 7 días seguidos a la intervención. Entonces hacemos un diseño de estudio más adecuado, ensayo clínico aleatorizado, ¿ok? O estudio de cohortes, o estudio transversal, o de casos y controles, y se cumplen mis preguntas Finder, factible, interesante, novedosa, ético, relevante. Miren cómo de un tema surge otro tema, surge otro tema, surge otro. Yo me quedaría con este último tema de investigación, que a través de 2 picos, hago mi primer pico, hago mi segundo pico, ¿no? Ya queda una pregunta de investigación mucho más pulida, ¿no? Hacemos el pico del pico. Eso es lo que le llamas el repico, ¿ok? Que Johnson establece en su artículo, ¿no? Finder. Entonces, ¿qué es, no?
Y para formular la pregunta de investigación es importante que nos vamos a plantear, en primer lugar, la pertinencia, ¿no? En este sentido se recomienda utilizar el acrónimo FINER, ¿no? O FINER, ¿no? Con el objetivo de verificar la pregunta sea factible, interesante, novedosa, ética y relevante. Mira que tenemos ética, relevante, factible, interesante, ¿no? Y original. Original o novedosa, ¿no? También le llaman Nobel. Entonces, la importancia de los criterios, ¿no? Cuando los criterios FINER suponen una buena estrategia para valorar la pregunta de investigación, ¿no? Para ver la factibilidad, la relevancia, ¿no? Otros, en comparación al criterio PICOT, porque podemos usar una o podemos usar la otra, o podemos usar la junta, ¿no? Que permite focalizar y precisar el problema. Su importancia básicamente es que son los primeros pasos que hace el investigador antes de abordar una investigación o un problema científico, ¿no? Y eso te va a ayudar a centrarte qué es lo que vas a hacer, te va a ordenar muy bonito, ¿no? Entonces la factibilidad, si es interesante o innovador, si es nuevo, si es ético o si es relevante, ¿no? Entonces obviamente esto nos va a ayudar mucho. Factible, bueno, ¿se puede hacer o no se puede hacer? ¿No? O sea, ¿es viable hacerlo con tus recursos necesarios? O sea, con tu capacidad intelectual. No necesito el premio Nobel de medicina para que venga a trabajar. Mi asesor me va a procesar la información. No, no, no. Con tu capacidad, tu dominio. Vas a investigar de neurocirugía. ¿Haces neurocirugía? No, que voy a revisar historias. Pero ¿cuál es tu competencia técnica para analizar la neurocirugía? Sobre todo, extirpación de tumor de silla turca, ¿no? O, por ejemplo, o para retirar la incidencia y no, la eficacia de la técnica quirúrgica para extracción de coloboma, ¿no? O el manejo quirúrgico versus el manejo conservador del colestatoma auditivo. ¿Cuál es tu competencia técnica? No, yo lo leí, me pareció interesante, creo que va a ser mi tesis. ¿Sabes de eso? ¿Has operado? ¿Has intervenido? ¿Qué criterio tienes? ¿Tienes la capacidad? Entonces, ¿por qué lo investigas? ¿No? O sea, hay muchas cosas para investigar, para meterte un tema que no conoces, no sabes y no lo haces. Entonces, la factibilidad es que lo hagas con tu capacidad técnica, quirúrgica, especializada, que lo hagas con tu dinero, ¿no? O el financiamiento que has conseguido y en el tiempo justo y correcto. No hay que volar por encima de eso, por lo tanto, la factibilidad es sumamente importante, ¿no? En sujeto, disponibilidad, se eliminarán, se reusarán, ¿no? Habrá seguimiento. ¿Tienes experiencia? ¿No? Reclutamiento y mediciones en análisis, costo, financiamiento. Bueno, las estrategias hay que realizar un estudio piloto para comprobar si el trabajo es factible, ¿no? Hay que considerar modificar los criterios de inclusión, exclusión y eliminación. Hay que trabajar con colaboradores. Bueno, a veces planteas una meta muy alta, una persona puede ayudarte, pero no puede hacer toda la investigación, es otra persona, se llama colaborador, no autor principal. Uno dice, no, el asesor va a hacer todo. Entonces el trabajo es del asesor, no es tuyo. El autor principal es el autor quien hace la investigación. Adquirir habilidades. Bueno, por ejemplo, un colega hizo una investigación muy bonita donde iba a atender con una técnica del parto, donde no iba a hacer episiotomía y él tuvo que entrenarse durante 3 meses a técnicas de parto sin corte, sin episiotomía, para poder atender de esa manera, porque si no estás entrenado se te desgarrarían todas las mujeres al dar a luz. Entonces él iba a atender a muchas mujeres que iban a dar a luz sin este corte vaginal, sin esta episiotomía y tiene que entrenarse. Si no se entrenan, no puede empezar la investigación. Consultar a otros expertos, emplear diseño de estudio menos costosos, por ejemplo, transversales. A veces no hay factibilidad económica. Y coger variables o con más sencillos de repente. Interesante. El problema tiene que ser interesante. Tiene que ser un problema valioso, ¿no? Por ejemplo, yo puedo estudiar la prevalencia de caspa en Lima o la prevalencia de caspa en estudiantes universitarios de la Universidad de San Ignacio de Loyola o la Universidad Ricardo Palma. Ya, pero qué interesante tiene, ¿no? Con respecto al impacto de la medicina y la salud pública. Es diferente estudiar, digamos, la presencia de ácaros, Sarcoptes, scabiei y las complicaciones inmunológicas, o es diferente estudiar, pues, las complicaciones del COVID y su esperanza respiratoria de vida, ¿no? En qué momento después del COVID hace EPOC, por ejemplo, sería interesante, ¿no? Entonces esto tiene que valorarse siempre, porque no cualquier tema es interesante. No porque yo le puse un formato Finner, un pico y un peco, y ya tu problema es interesante, ¿no? Y yo le justifico como sea el novedoso, y así no es, de eso no se trata.
¿Ok? Entonces, hay que desarrollar profesionalmente, obviamente, un tema interesante. ¿Cuál es la estrategia, no? Para mejorar lo interesante. Es interesante para nosotros como investigador, nos gusta, interesa a los colaboradores de la investigación, interesa a los posibles financiadores de la investigación y es un tema relevante. Yo creo que, digamos, un shampoo te puede financiar un tema de la caspa, ¿no? Si es que va a ser un tratamiento. Pero no creo que a los asesores y colaboradores les guste mucho hacer una investigación de ese tipo. ¿Ok? Al menos si es que tú estás en el campo clínico. Novedoso. Por ejemplo, el hecho de que el tema no sea una copia, ¿no? Tampoco puedes partir de cero. Dice Einstein que si miró lejos fue porque se paró sobre los hombros de gigantes. Necesitamos antecedentes, investigaciones previas y de repente muchas investigaciones previas, pero que tu trabajo no sea exactamente la copia de tu colega, pues que está en tu mismo año y está pues presentando el mismo tipo de trabajo, ¿no? Entonces, asociaciones, confirmaciones, refutaciones, extensiones, ampliaciones, aclaraciones, fortalecimiento, siempre un hallazgo nuevo de lo que ya está de manera convencional, ¿no? Ok, entonces, bueno, lo novedoso simplemente tiene que basarse en la literatura, en datos reconocidos, tienes que buscar PubMed, MedLife, Lilacs, ¿no? Yates, Trujillo y ProQuest, y sobre ello puedes ver qué de interesante, qué valor agregado le vas a poner a tu investigación de todos los temas ya realizados, ¿no? ¿Cómo mejoras lo novedoso, ¿no? Familiarizarse con la literatura sobre el tema, porque a lo mejor estás investigando, bueno, me presentaron un tema muy interesante también entre comillas, y decía lo siguiente, ¿no? Eficacia del paracetamol en reducción de la fiebre en pacientes con COVID. ¡Wow! Digo, qué interesante, ¿no? Qué bonito, pero ¿no se sabe que baja la fiebre? Entonces le pregunté al alumno pensando que era un tema absurdo, ¿no? Y me dice, doctor, no, no es cierto, es un tema muy valioso y muy novedoso porque se ha demostrado que el paracetamol sí baja la fiebre en cualquier tipo de infección, pero en el caso del COVID no, porque es una infección viral y tiene una respuesta diferente, y el sistema genera una fiebre diferente y el antipirético tendría que ser evolucionado a una mayor dosis para tener un mejor resultado. Miren cómo cambia todo, ¿no? Entonces hay que tomar una cuenta la guía proporcionada por los investigadores experimentados, hay que tener un tutor, es muy importante eso, ¿no? Y lo ético, que es muy importante, señores, ver la parte ética porque todo trabajo de investigación tiene que cumplir con la declaración de Helsinki 1, Helsinki 2, ¿no? Que se inicia pues en el tratamiento de Nuremberg en la época de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En Estados Unidos pues hay un dato histórico, ¿no? Donde se hizo una investigación médica, ¿no? En el Tuskegee, ¿no? Donde se evaluó la historia natural de la sífilis en pacientes afroamericanos en Alabama, Estados Unidos, dejándolos a su libre evolución para ver cómo se morían de sífilis, ¿no? Y se le hizo el seguimiento, ¿no? Y no les dio tratamiento a ese tipo de personas cuando se tenía incluso el antibiótico, ¿no? Que era la penicilina. Metodológicamente hablando, fue un buen trabajo, ¿no? Se le hizo un buen diseño de cohorte, se evaluó la historia natural de la enfermedad, pero resulta evidente que no fue ético. Se dejó morir a cientos de pacientes, pues, teniendo la penicilina como una alternativa, ¿no? Entonces, fue un trabajo que transgredió todo tipo de situación ética. Entonces, siempre hay que tener la no maleficencia, la beneficencia, primero no ser, primero no hacer daño, la confidencialidad, la privacidad. También tenemos que tener en cuenta todo lo que implica la seguridad de la información, que esto no sea pues brindada de manera abierta a cualquier persona, ¿no? La información debe ser segura, debe ser eh, con reserva, la gente debe participar voluntariamente. Bueno, entonces se protege al sujeto de investigación también de los riesgos físicos y psicológicos, ¿no? Su privacidad, su confidencialidad, el uso adecuado de muestras biológicas, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se mejora, no? Hay que estar alineado con las guías de la investigación y la declaración de Helsinki, el Helsinki 2 sobre todo, y obtener el visto bueno de un comité de ética. Una investigación que no esté aprobada por un comité de ética no debería realizarse, ¿no? Sin embargo, comité de éticas, pues a veces en algunas universidades que están empezando no los tienen. Pero bueno, eso hay que abogar siempre porque sí exista. Relevante. El problema es relevante porque aporta algo al conocimiento científico, es algo novedoso, es algo sumamente nuevo.
que cambie y mejora los aspectos de la vida diaria, cambie y mejora las condiciones que tienen que ver con el trabajo, ¿no? Entonces, en este sentido, señores, siempre hay que aspirar a que un protocolo de investigación investigue algo importante, algo relevante, que permita un avance en el conocimiento, influye en las decisiones de la salud pública, en líneas de investigación interesantes, ¿no? Hay que realizar búsqueda, actualizar conocimientos sobre el tema relevante para las políticas de salud actuales. Hay que buscar información sobre cargas de enfermedad nacionales y globales para que nuestro trabajo sea relevante, ¿no? Ya para terminar, ¿no? Acá tenemos los criterios FINER, ¿no? O FINER, como dicen algunos, que ven la factibilidad, lo interesante, lo novedoso, lo ético y lo relevante, ¿no? Y obviamente, ante estas circunstancias, ¿no? Ok. Tenemos que tener de manera precisa todos aquellos componentes relacionados con mi investigación. Bien, señores, hemos terminado. Gracias por su atención y estoy ahorita a la espera de si que existe algún tipo de preguntas o alguna situación en particular que se necesite consultar. Estoy a la escucha. Muchas gracias, doctor Luis, por la publicidad del día de hoy. Chicos, si tienen alguna pregunta, pueden activar su micro, por favor. Yo tengo una consulta. Diga. En una parte de este mencionó sobre pico y peco que eran en relación con los casos y controles. No entendí muy bien cuál era la relación que dijo ahí. No sé si podría repetirlo. Repetirlo, no porque me tiré 15 minutos en eso, pero sí les puedo centrar No, básicamente. no entendí que... Sí, cambia el orden. Cambia el orden. Ajá. En el casos y controles, lo que hace el pico y peco es lo siguiente, ¿no? O sea, en el casos y controles, el peco hace que el outcome, partamos por el outcome, y que vayamos a tener como comparador el no outcome. Eso se hace en el caso control. O sea, en el caso control se parte del outcome como variable dependiente, que es el caso, y el no outcome vendría a ser el comparador. Y el motivo de investigación va a ser la E de la exposición. Esa es la variación que tiene. Hay que tener mucho cuidado porque solamente pico y peco serviría para todos los trabajos prospectivos y para ningún retrospectivo. En este caso, se ajustaría básicamente de esa manera como les está explicando, ¿no? ¿Alguna otra consulta? ¿Todo claro? Ok, muy bien. Luego le paso las diapositivas a la persona encargada. Gracias entonces, a su servicio. Bien, doctor Luis Zamora, muchas gracias por la ponencia del día de hoy. Chicos, muchas gracias a todos por su asistencia. En el chat del Meet se está dejando el pase de lista para los que no lo han llenado. Por ser el primer día, se les va a permitir llenarlo. Por favor, les pido que de una vez, porque ya lo voy a hacer. Sin más que decir, recordarles que el día de mañana tenemos nuevamente la ponencia a las 10 de la mañana. Eso sería todo. Muchas gracias a todos. Gracias, jóvenes. Hasta luego.